Hola estudiantes, en esta primera clase, en este primer encuentro, vamos a responder a la pregunta ¿qué es la filosofía? Mi nombre es Martín Osuna y vamos allá. ¿Qué es la filosofía? Es un paso obligado para iniciar en los estudios de la filosofía tener en cuenta cuál es su etimología, esto es el origen de esta palabra. Tenemos entonces que filosofía se compone de dos étimos, filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Es muy común y relativamente se acepta que la filosofía se da cuando el hombre pasa del mito al logos. Esto quiere decir que deja de pensar mitológicamente para hacerlo lógicamente. Un ejemplo suele aclarar todo, decía Napoleón. Los mitos son explicaciones imaginarias de hechos de la realidad. Pero resulta que estas explicaciones eran concebidas a partir de la fe en los muchos dioses o en los que creían los pueblos de la antigüedad, y entre ellos el pueblo griego. La causa de la lluvia, la sequía, la buena cosecha, era atribuida a la intercesión o la operación directa de un dios, o de varios dioses sobre la realidad. Me esperan un segundo que se me fue lo que estaba grabando. Bien. La tradición nos cuenta que Tales de Mileto fue el primer filósofo de la historia, al intentar brindar explicaciones lógicas y racionales a distintos fenómenos naturales. Se preocupó sobre todas las cosas de intentar el origen de todas las cosas, de intentar explicar el origen de todas las cosas, perdón. La naturaleza de la existencia, el arjé, o principio del cual se originaba todo. Es por esto que Aristóteles lo llamó el primero de los filósofos naturales. Dio inicio así a una lista de filósofos que por distintas vías y con mayor o menor grado de confusión o de certeza, intentaron dar explicaciones lógicas a hechos de la realidad que otra oportunidad o antes solo se explicaban de manera mitológica. En la segunda clase vamos a hablar de estos filósofos, a quienes conoceremos con el nombre de presocráticos. Ahí, por ejemplo, vamos a ver que si bien yo les digo que el principio de la filosofía fue el paso del mito al logos, tenemos otros autores que hablan de tres principios, tres orígenes de la filosofía, que son la duda, el principio, el paso del mito al logos, y también las situaciones límites. Pero eso también, eso digo, lo vamos a ver en otra clase. También vamos a ver en otra clase precisamente quiénes fueron estos presocráticos, quiénes fueron estos primeros filósofos o filósofos naturales o filósofos físicos, por qué los llamaban así. Y exactamente qué filósofo fue el primero que quiso proponer una explicación del todo racional para explicarse la realidad. Que de entrada les digo que no fue Tales de Mileto, pero ya vamos a ver por qué. Eso lo vamos a ver en la segunda clase, no me quiero adelantar. Bien. Por ahora, como les decía, nos vamos a detener en la pregunta que motiva esta primera clase, que es ¿qué es la filosofía? Y entonces tenemos que decir que la filosofía es una actividad humana que se sirve de la razón para buscar explicaciones lógicas a los hechos de la realidad. Para disponernos a filosofar desde una perspectiva clásica, existen dos estados previos que no están ordenados de la manera en la que se enuncian o que yo se las voy a enunciar, sino que son cíclicos, no teniendo necesariamente que estar uno primero y el otro segundo, porque se suceden continuamente. Y estos dos estados son el asombro y la conciencia de la ignorancia. El filósofo se asombra, estoy hablando del filósofo en la antigüedad, el filósofo se asombra de la realidad de la naturaleza, se admira de ese hecho de la realidad, y antes de responderse que sabe a qué se debe, y dice, bueno, esto pasa porque el Dios tanto llueve, porque el Dios tanto se enojó, en vez de hacer eso dice, no, yo no sé por qué llueve, yo no sé por qué sucede esto. Al tomar conciencia de que no sabe, eso es conciencia de esa ignorancia, y lo que Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada, tiene que ver con eso, tiene que ver con, mientras más conozco, más me doy cuenta de que es mucho más lo que ignoro de que lo que conozco. Vamos a ver si va quedando claro esto. Al tomar conciencia de esa ignorancia surge el deseo de saber. Ese deseo de saber es lo que lleva a conocer, y una vez que se ha conocido se vuelve a tomar conciencia de todo lo que no se sabe. Eso genera nuevamente asombro o admiración y comienza de nuevo el ciclo. Un ejemplo rápido, digo, bueno,
quiero saber qué es una estrella, ¿no? Entonces voy a buscar a ver qué es una estrella. Si bien eso ya se inscribe en el ámbito de la ciencia, yo estoy hablando de un momento en la historia de la humanidad donde todavía no estaban no estaba categorizada, parcelada la realidad, y no había una disciplina que se ocupe de cada una. Por eso quiero decir, estos filósofos se asombraban de distintos hechos de la realidad, como podrían ser las estrellas. Entonces se preguntaban, bueno, ¿qué son las estrellas? Y empezaban a tratar de pensar qué eran las estrellas, y cuando daban con algún conocimiento que parecía certero, por ejemplo, decir las estrellas son un cuerpo celeste, o les doy el ejemplo de Demócrito, hace 2500 años, pensó que todo estaba compuesto de partes minúsculas que él llamó átomos. El átomo significa no se puede dividir, son partes indivisibles. Esas mínimas partes indivisibles son las que componen todo, decía Demócrito. Bueno, cuando llegaba a ese conocimiento, que lo hacía por mera especulación, porque no había forma de comprobarlo, como nosotros ahora sí podemos comprobar que tenía razón Demócrito. De hecho, eso se comprobó en el siglo XIX, recién. Bueno, cuando piensa esto, ¿no? Que son los átomos, que la realidad está compuesta de átomos, entonces Demócrito piensa, bueno, ahora pude saber esto. ¿Cuánto más me faltará por saber? Entonces se admira porque es todavía más lo que no sabe, y va a seguir buscando esa sabiduría. Y caemos en esta palabra, filósofo, el amante de la sabiduría, el que siente amor por saber, y cuanto más sabe, más quiere saber, digamos. Eso es esa es la perspectiva clásica de lo que es la filosofía y la actitud del filósofo. Bien, les decía, bueno, para terminar, como les decía, diremos que la filosofía, en su concepción antigua, no se admira ni se asombra de la utilidad de las cosas, sino solamente de lo que son. O sea, no se asombra de lo que es en tanto que es útil, sino que solo se asombra de lo que es en tanto de lo que es. Eso es todo lo que le interesa. ¿Qué es? Estudia el ente. Esa es la palabra de hoy, el ente. El ente es todo lo que es. Todo lo que es ente. Todo lo que tiene algún tipo de existencia se le llama, antes que nada, ente. El ente, el ser, o sea, lo que es. Y por eso decimos que la filosofía es el estudio de las primeras causas, porque estudia la primera causa de todo, el ente, el es, el ser. En esta concepción, la verdad es un fin y no un medio para alcanzar otra cosa. O sea, no se piensa qué es, digamos, no se piensa qué es la lluvia para después pensar cuándo la lluvia me puede servir a mí para plantar. Y bueno, en un principio la filosofía no se plantea eso, no se plantea en términos de utilidad, se plantea solamente en términos de asombro por la verdad, asombro y búsqueda constante de la verdad. Estamos hablando siglo V, entre 5 y 7 a.C. Estamos hablando de ese tiempo. Bien, termino. Como les decía, esta concepción, al pensar la verdad como un fin, no como un medio, entiende la filosofía como una actividad libre y no se ata a ningún interés o poder terrenal o material. Y de esta concepción, al filósofo solo le interesa alcanzar la verdad. Se cuenta que le preguntaban a Aristóteles, por ejemplo, por qué, siendo alumno y amigo de Platón, discrepaba tanto con él. A lo que el filósofo, Estagirita, nació en Estagira, respondía: es cierto que soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Amicus veritas. Bien, hasta acá hicimos una breve introducción a la filosofía, y no olviden que los conceptos que vayamos viendo pueden contradecirse muchas veces, y eso se debe a que la filosofía lleva más de 2000 años acompañando al hombre en los distintos procesos y transformaciones sociales, geográficas, políticas y discursivas. Entonces es muy probable que haya personas que hayan pensado cosas completamente distintas a las que pensaron otros. Soy el profesor Martín Osuna y les dejo un saludo para todos. Hasta la próxima.